En la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de las emociones, los valores y las creencias. Las emociones son reacciones que todos experimentamos, tales como alegría, tristeza, miedo y la ira. Estas son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones pueden acarrear un bloqueo o incluso una enfermedad. A continuación veremos algunas situaciones y reacciones que son fácilmente identificables que se producen habitualmente en los seres humanos, como por ejemplo, temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Ante esta situación, vamos a reaccionar luchando, huyendo, manteniendo la situación de alerta o paralizándonos. Estas reacciones nos ayudan a afrontar mejor las situaciones. Para explicar más profundamente los cambios que experimentamos, vamos a centrarnos en el miedo, que por ejemplo sentimos ante una situación de peligro en la que puede estar en juego nuestra propia vida. A nivel cognitivo, es decir, en lo que concierne a nuestra capacidad de comprensión, juicio, memorización y razonamiento, el miedo puede hacernos perder la capacidad de controlar nuestra conducta, haciendo que reaccionemos de manera similar a otras especies menos evolucionadas como los reptiles. Es decir, reaccionaremos tratando de decidir si tenemos más probabilidades de sobrevivir luchando, huyendo o quedándonos paralizados. La manera en cómo reaccionamos se debe a un programa que no podemos controlar debido a que no somos conscientes ni tenemos capacidad de decisión. Además, que es nuestra mente donde se encuentran registrados los sucesos que hemos vivido y aquellas sensaciones que hemos percibido, lo que hace que no nos olvidemos de lo que nos ha pasado y tratemos de evitarlo en un futuro posible. En lo que se refiere al nivel fisiológico y dependiendo de la conducta que vayamos a desarrollar ante cada situación, se activarán una serie de respuestas procedentes de diferentes sistemas, como puede ser la tensión muscular, la presión arterial, el ritmo respiratorio, la temperatura de nuestro cuerpo, la sequedad de nuestra boca, entre otras. Todas estas nos prepararán de diferente manera según la respuesta que necesitemos dar. A nivel subjetivo, es decir, dependiendo totalmente del individuo, experimentaremos una serie de sensaciones físicas intensas, desagradables y descontroladas que junto con los cambios cognitivos y algunos pensamientos sobre el peligro y sus consecuencias harán que tengamos una experiencia de terror única e imborrable. Por otra parte, tenemos reacciones emocionales que se producen ante situaciones que no hemos vivido todavía, es decir, cuando las anticipamos o las imaginamos. Un claro ejemplo es lo que sentimos nosotros cuando vemos alguna escena en alguna película, leemos algún texto o recordamos o pensamos en algún suceso que hayamos vivido. La sensación agradable o desagradable que experimentamos es esencial para la memoria, porque de esta manera podemos tomar decisiones. De igual manera nos sirve para nuestros juicios, nuestros razonamientos y nuestra propia conducta. Y esto afecta a nuestras relaciones sociales y a nuestro propio bienestar. Esto se debe a que los recuerdos que conservamos son mayoritariamente emocionales. Necesitamos tensión emocional para poder decidir, decidimos muchas veces de manera emocional y las emociones nos preparan, nos motivan y nos guían. Existen otra serie de términos y conceptos muy relacionados con este tema, como por ejemplo los sentimientos. Estos son más duraderos que las emociones que son temporales y están más vinculados a la reflexión. No suelen estar relacionados con sensaciones físicas intensas, son más suaves y no ponen en marcha comportamientos de manera inmediata. Para comprenderlo mejor, podemos hablar de la reacción emocional de miedo ante una serpiente que hemos visto en el campo, mientras que hablaríamos de sentimiento de miedo hacia las serpientes. Como podemos darnos cuenta, algo es más general y no está vinculado a una situación determinada. Otro concepto que veremos es el estado de ánimo, el cual es un sinónimo para la vivencia emocional
y así como los sentimientos, suele ser más intenso y prolongados que la emoción. Estos suelen usarse mucho en la expresión, al hablar de una persona que tras una pérdida importante se encuentra deprimido y tiene episodios frecuentes de tristeza. El estado de ánimo contrario sería el alegre. Por otra parte, el término de afectividad englobaría todos los anteriores, incluidas las emociones, y es el término más genérico de todos. Finalmente, hay que distinguir entre un estado emocional y una característica inherente a un individuo. No es lo mismo estar nervioso o ansioso por el examen que vamos a tener hoy que ser nervioso. El primer caso es una situación temporal que finaliza cuando se hace el examen, y sin embargo en el segundo, hablamos de un rasgo de la personalidad que acompaña al individuo en diferentes situaciones a lo largo de su vida. Una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerándolas verdaderas sin que éstas se demuestren ya sea de manera argumentada o de manera empírica. Es decir, es aquello que decidimos creer y afirmar sin que tengamos el conocimiento o las evidencias de que sea o pueda ser cierto. Los seres humanos tenemos creencias de todo tipo, y estas están expresadas casi siempre como proposiciones o afirmaciones lógicas sobre el mundo real o imaginario. No toda creencia es necesariamente falsa, pero en el momento en que procedemos a comprobarlas fáctica o científicamente, dejan de ser creencias y pasan a ser conocimientos, leyes científicas u otro tipo de saberes. Incluso existen creencias profundas de las que no somos de todos conscientes y que sin embargo juegan algún rol en la configuración de nuestro modo de ver el mundo. De acuerdo a su origen, las creencias se pueden clasificar en dos tipos. Tenemos las creencias externas, que éstas provienen de fuera del individuo, ya sea porque aceptamos las de nuestro entorno social para encajar mejor o porque recibimos una herencia o educación informal al respecto. Es el caso de las creencias religiosas, las cuales conciernen a Dios y a lo divino, las culturales, las cuales están relacionadas con la propia tradición, y las sociales, las cuales están relacionadas con el trato a los demás. Por otra parte, igual pueden ser de carácter político, que tienen que ver con el ejercicio del poder. Las creencias internas son las que provienen de la propia mente del individuo y son fruto de su experiencia directa con el mundo o de la interpretación que pueda hacer una persona de algún evento. Es el caso de muchas creencias personales, especialmente durante la infancia. Se conoce como creencias populares aquellas que pertenecen al colectivo, es decir, que se hacen en comunidad, y estas se van heredando de generaciones anteriores y carecen de autores o defensores. Las leyendas urbanas son un claro ejemplo de esto, de creencias populares. Consisten en anécdotas supuestamente verídicas ocurridas siempre a alguien ajeno a nuestro círculo y que varían de acuerdo a cada sociedad. Se le llama creencia limitante a una percepción de uno mismo que, a pesar de no tener mayor fundamento, nos impide llevar a cabo alguna acción que queríamos hacer y nos ocasiona por ende sufrimiento. Es decir, se trata de creencias personales que nunca nos animamos a poner a prueba porque estamos convencidos de su certeza. También existen otras formas de clasificar las creencias. Están las opiniones, las cuales se sostienen sobre algún tipo de interpretación a partir de lo real. Se encuentran igual las ideologías, que nacen a partir del sentido mismo de identidad del grupo al que se pertenece, y se encuentran las religiones, las cuales no poseen vínculo apreciable con el conocimiento del mundo. Las creencias son aproximaciones al mundo real que intentan complacer nuestras necesidades a través de algún tipo de explicación más o menos verosímil. Las creencias nos guían a través del mundo, nos orientan respecto a quiénes somos y qué queremos, sin por ello decirnos realmente qué son las cosas, sino quiénes somos los que las observamos. En muchos casos, las creencias compartidas permiten una interacción social más amable, otorgan sentido de pertenencia,
porque incluso pueden servir para establecer cierta idea de la norma dentro de un colectivo, tal y como hicieron muchas religiones en las civilizaciones antiguas. Los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción, un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Los valores motivan a las personas a actuar de una u otra manera porque forman parte de su sistema de creencias, determinan sus conductas y expresan sus intereses y sus sentimientos. Los valores definen los pensamientos de los individuos y la manera como estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. Existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y establecen cómo deben ser los comportamientos y actitudes de las personas, con el objetivo de alcanzar el bienestar colectivo. Entre los valores más importantes destacan los valores humanos, porque tienen mayor reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores están relacionados con el respeto, la tolerancia, la bondad, la solidaridad, la amistad, la honestidad, el amor, la justicia, la libertad, entre otros. Ahora bien, cuando se trata de aquellos valores que están aplicados a un grupo de personas en los cuales se toman en cuenta las culturas y las características sociales, entonces estamos hablando de valores culturales y valores sociales. Los valores culturales se relacionan con las creencias y costumbres que comparten un grupo de personas o una comunidad, y los valores sociales son los principios que reconocen y aplican los miembros de una sociedad para relacionarse entre sí. También existen los valores éticos y morales, que se refieren a las normas y a las conductas respectivamente practicadas en la sociedad y por los individuos. Finalmente, en los contextos más específicos podemos diferenciar entre los valores familiares, que son los que una persona comparte con su entorno más próximo, los valores religiosos, los cuales son específicos a la creencia de cada quien, y los valores personales, que son las pautas que cada individuo se establece en su conducta. Profundizando un poco más en los temas de la ética y la moral, tenemos que tener en cuenta que son términos que guardan relación con los valores, aunque en muchos casos se habla indistintamente de valores éticos y valores morales. Estos términos no tienen el mismo significado. Esto se debe a que los valores éticos son las pautas de comportamiento que buscan regular la conducta de las personas. Son valores de carácter universal y se adquieren durante el desarrollo individual de cada persona. Por ejemplo, en la vida profesional resaltan los valores como la responsabilidad o la justicia. Por su parte, los valores morales son aquellos transmitidos por la sociedad de una generación a otra y pueden variar a lo largo del tiempo. En algunos casos pueden estar determinados por una doctrina religiosa. Por ejemplo, valores como la solidaridad o la honestidad son muy importantes en estos entornos sociales. Al existir un gran número de valores, tanto generales como específicos, el orden de importancia varía en cada individuo o grupo social. Por ejemplo, entre amigos existe un conjunto de valores compartidos como la amistad y el respeto. Sin embargo, cada integrante tiene una serie de valores personales diferentes. La escala de valores indica que existe un sistema jerarquizado en el que se priorizan unos valores por encima de otros cuando existe un conflicto. Asimismo, los valores que se consideran más importantes son aquellos que engloban un significado más amplio o complejo. Por ejemplo, el valor del amor contiene el valor de la amistad. De allí que estos valores funjan como fuente de motivación y condicionen la toma de decisión y las acciones de los seres humanos. Por lo tanto, los valores conforman las bases para alcanzar el bienestar personal y general de todos quienes nos rodean, por lo que se consideran importantes por varias razones. En primer lugar,
porque se relacionan con nuestros comportamientos y con la forma en que desarrollamos nuestras vidas desde el punto de vista personal, familiar, laboral y social, aunque su jerarquía de importancias varíe en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en nuestros hogares vamos a aplicar ciertos valores como el amor, la comunicación y la gratitud con nuestros padres, hermanos, abuelos o pareja, con la intención de establecer una sana convivencia y el respeto mutuo. Pero si nos encontramos en la escuela o trabajo, podemos poner en práctica diversos valores sociales, porque actuamos desde la responsabilidad y el respeto con aquellos que nos rodean. Incluso si nos referimos a nuestra comunidad, también hacemos uso de valores como la tolerancia y la solidaridad para establecer vínculos positivos con nuestros vecinos. En este sentido, la importancia de los valores está en reconocer los principios que rigen a nuestros comportamientos y sentimientos y que nos motivan a ser cada día mejores personas. Los valores también son importantes porque sirven de guía para tomar las decisiones correctas ante los diversos acontecimientos de la vida y nos permiten responsabilizarnos de nuestros actos. Esto es todo por la clase del día de hoy. Soy el Capitán Glenn y te recuerdo que al igual que yo, tú puedes ser un superhéroe este día.